importa la agenda nacional. Este es el siglo XXI. Nos encontramos con el Frente Amplio para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. Vamos a ver de qué se trata. Que dice el ministro de Salud Pública, sin embargo, vemos que ya hay 90 casos de malaria, como que no quiere la cosa a nivel del sur, de la crecida del lago Azuay. Parece que el cólera, el dengue, la malaria, la leptospirosis se ha tragado a la Secretaría de Salud Pública. ¿Qué ha pasado con la realidad de los barrios si realmente está controlado, como dice el ministro? A lo que los especialistas se empecinan en llamar grupos vulnerables, que son, pues somos todos los excluidos de las políticas públicas y las políticas sociales, de nuestros derechos constitucionales. Las últimas declaraciones del ministro de Salud a uno le provoca una mezcla de indignación, risa y hasta pena. Prohibir que camarógrafos y fotógrafos entren a los centros hospitalarios. Es como si publicar las imágenes de lo que allí ocurre es el problema. No la implementación de una política de salud colocada en el mercado. Y si no tienes posibilidad de pagar un servicio de salud, te mueres en un pasillo, te mueres en el patio del hospital, como la tétrica fotografía que indigna a cualquier ser humano. Es decir, es que ocurre lo mismo, lo que está pasando en Guachupita, lo que pasa en los Guandules, lo que pasa en los Americanos, los Alcarrizos, o en Cienfuegos de Santiago, o en los transformadores de San Juan de la Maguana, o en las Flores de Barahona, ocurre en cualquier punto del país porque es una pobreza que crece. ¿Quiénes son los afectados de dengue y de cólera? Los más pobres, allí donde no hay agua limpia, siquiera con qué bañarse. Entonces, cuando esas personas llegan al hospital, ¿con qué se encuentran? Que en el hospital tampoco hay agua para que las enfermeras y los médicos se laven las manos. Un problema de déficit nutricional, una gente que mal come, mal comido, mal alimentado, con anemia, es una de las principales víctimas de cualquier foco infeccioso. Inseguridad, es decir, la situación del barrio, ¿cuál es? La más tétrica, es la del desamparo total y sordera política por parte del gobierno. No se da una realidad al azar, Fidel. Claro que sí. El cólera. Manipulan en salud pública. Dale, No, ustedes no sé. Mira, el gobierno tiene una práctica realmente de teatralización de sus acciones, de simulación, de manipulación permanente de las cifras. Cuando el presidente hablaba de que habían muerto 13 personas solamente por el cólera y no debió morir un dominicano o dominicana por cólera, ya íbamos por más de 56. Cuando el ministro de Salud anuncia que está bajo control el cólera, precisamente le da en la cara cada día la muerte de infelices dominicanos en condiciones realmente lastimosas. Nos parece que esta realidad de manipulación, de exagerar las cifras, cuando le conviene las aumenta y cuando no las disminuye, es una práctica que está diciéndonos que este es un gobierno indigno de la confianza que el pueblo dominicano depositó en él para afrontar los problemas del país. Lejos de dar solución a los problemas, los agrava, los multiplica, porque cuando engaña al pueblo diciendo que el cólera está bajo control, lo que está estimulando a que la gente baje sus medidas de precaución y por tanto lo que está es provocando mucho más muerte y mucho más enfermedades. Esa es la realidad que estamos viviendo. Me gustaría saber su opinión en torno a que se ha descubierto que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Educación y otros dos ministerios patrocinaron el último mes de la convención del Partido de Liberación Dominicana lo que fue la publicidad. En el caso de Obras Públicas pagaron alrededor de 3 millones de pesos de la campaña del PLD, de la convención. Mira, esos anuncios, la develación de algo que todos y todas sabemos en el país, que los dineros públicos están siendo utilizados para politiquería, para mantener nóminas de los militantes y activistas del PLD, para la propaganda politiquera de sus candidatos y sus precandidatos. Eso no hace más que reafirmar la
reflexión que precisamente el Frente Amplio tiene, en el sentido de que mientras el gobierno se canta y se llora, por un lado anuncia que la economía está creciendo, que le está yendo muy bien al país, que el Producto Interno Bruto ha crecido, que en los últimos meses ha aumentado el empleo en más de 150,000 plazas. Mientras dice eso, por otro lado, anda buscando 1.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en préstamo y 500 millones de dólares en bonos soberanos que han sido colocados en los mercados bursátiles. Es decir, dice por un lado que la cosa va muy bien y por el otro admite, no tiene otro remedio que admitir, que tiene un gran déficit fiscal porque precisamente el dinero público está yendo a parar a un barril con fondo, con el Fondo Monetario Internacional, pero un barril que no se llena nunca y que está precisamente destinado a financiar la politiquería del partido en el gobierno. En ese sentido, el Frente Amplio está formulando un conjunto de propuestas para revertir esa dinámica económica que nos conduce a un callejón sin salida y a un abismo del que le será muy difícil al pueblo y costará mucho sacrificio poder salir. Esas medidas que estamos proponiendo son las siguientes. Primero, reducir sustancialmente los gastos superfluos y no prioritarios, como son los viajes presidenciales, las jipetas de lujo, las tarjetas para gastos de representación, los teléfonos celulares, el pago de propaganda política, el pago de nóminas a militantes políticos. Segundo, aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas y disminuir los impuestos al consumo, específicamente de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Tercero, estamos planteando que se aumente el financiamiento a la pequeña y mediana empresa, que es la que más empleos crea en el país. Cuarto, que se dé mayor financiamiento, mayor acompañamiento técnico y que se enfrente la intermediación mafiosa que produce males a la producción agropecuaria. Cuarto, eliminar las importaciones innecesarias y eliminar las mafias allegadas al gobierno que mantienen una política de importar alimentos y productos que muy bien pudieran suplir los productores nacionales, pero que son quebrados cada vez que tienen sus cosechas listas para ser llevadas al mercado. Sexto, frenar la corrupción, someter a la justicia a los corruptos, recuperar los dineros en manos de los mismos e invertirlos en educación, en salud y en obras prioritarias. Y séptimo, revisar los contratos onerosos con empresas nacionales y extranjeras, entre ellas fundamentalmente el firmado con la Barrick-Gold, que deja al país solo con la contaminación y los daños colaterales, mientras toda la riqueza que va a generar la explotación del oro de los sulfuros se quedará en manos de esta empresa extranjera. No es contradictorio, Fidel, que mientras el gobierno anuncia una austeridad en los ministerios del Estado, estas dependencias estén dedicando gran cantidad de sus fondos a patrocinar este tipo de propagandas que te mencionaba antes? Yo diría que más que contradictorio, es un abuso, es un crimen contra el pueblo dominicano. Un pueblo que está en una condición de miseria aplastante. Un pueblo que, como los que están a la orilla del lago Enriquillo, hoy precisamente se están ahogando y el gobierno no ha ido a prestar la más mínima solidaridad ni ayuda. Un pueblo que cada día se muere su gente en hospitales sin cama, en hospitales sin medicamentos. Un pueblo que no tiene empleo, un pueblo agobiado por la inseguridad ciudadana. Este hecho de coger el dinero presupuestado para obras y para utilizarlos en cosas que se supone deben servir a todos los dominicanos y dominicanas, el gobierno lo toma para financiar propaganda de su partido. Esto no puede ser catalogado que no sea como un crimen de lesa humanidad y de lesa patria. Bueno, gracias a usted. Pero tú me das 2 minutos para yo hablar contigo, no frente a la cámara, sino contigo. Ok. El Frente Amplio anuncia un grupo de propuestas
para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Asimismo, critica que los ministerios estén dando fondos para propaganda política, mientras que el pueblo dominicano muere de hambre. Para el siglo XXI, José Torres.